todos, y tenemos tres participantes, tres ponentes bastante doctos. En primer lugar vamos a traer a Rubén Gordon, que nos va a presentar una ponencia titulada Itzamná y el colibrí, una breve nota en torno al vaso K8008 de Picard. Gracias, Gerardo. Bueno, uno de los contextos epigráficos en donde resulta por demás interesante la presencia de los dioses mayas es sin duda en las vasijas pintadas del clásico tardío y terminal, en cuyas vistosas representaciones se encuentran plasmadas distintas facetas del imaginario de las élites a las que estaban destinadas. Del mismo modo que los monumentos y los códices cumplían con una función específica al interior de la sociedad maya, las vasijas pintadas eran objetos de prestigio que servían para elevar el estatus social de sus propietarios. En ellas es posible encontrar tanto diseños geométricos como figuras naturalistas, al igual que escenas palaciegas y mitológicas que en ocasiones van acompañadas de textos jeroglíficos, cuya variedad abarca desde las cláusulas simples y de etiquetado hasta los diálogos que entablan los personajes al interior de una escena. De entre todas las vasijas que cuentan con escritura jeroglífica, destacan principalmente aquellas que fueron elaboradas para beber y que, a juicio de algunos estudiosos, bien pudieron emplearse en el desarrollo de diversas actividades festivas como objetos de gran estima entre los grupos privilegiados de la época, debido principalmente a la inversión de tiempo que involucraba su elaboración. Asimismo, se ha llegado a pensar que pudieron servir como regalos para entablar vínculos entre entidades políticas muy distanciadas, dado que se trataba de objetos sumamente valiosos y de muy difícil acceso. La unión de texto e imagen en este tipo de vasos les ha conferido un singular aprecio, no solo por parte de investigadores y especialistas, sino también por una gran cantidad de personas interesadas en la civilización maya precolombina, debido a que en ellos se encuentra la configuración de discursos que nos aportan una gran cantidad de información sobre ciertas prácticas políticas y culturales. Así pues, en este breve trabajo, intentaremos dar cuenta de algunos de los elementos que configuran la escena mitológica pintada sobre el vaso K8008, encontrado en contexto arqueológico, a partir de su análisis tipológico, de sus elementos iconográficos y, por supuesto, del texto que acompaña a la escena. El vaso K8008 se encontró durante las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Nicolás Helmund en 66 en el entierro 196 de Tikal, situado al interior de una cámara con bóveda debajo de la estructura 5D73 de la Gran Plaza. La pieza mide 9.2 centímetros de diámetro por 13.5 centímetros de alto. En cuanto a su clasificación, según el sistema de tipo variedad, presenta decoración polícroma con tonos color café oscuro y café rojizo y ocre sobre engobe blanco, con líneas cercanas a la circunferencia de la base y el borde. En la superficie del vaso hay una escena pintada dividida en dos secciones que presentan elementos iconográficos muy similares pero con ligeras variaciones. En la primera de ellas puede verse a un personaje ricamente ataviado con falda, muñequeras, collar de cuentas, orejeras y un elaborado tocado, sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín de respaldo hecho con piel de jaguar. Frente a él se encuentra otro personaje con tocado, máscara de colibrí, orejeras, capa, collar de cuentas, muñequeras y faldellín, sentado con las piernas cruzadas sobre el piso. Cerca del cojín hay una canasta de flores y una vasija adornada con un glifo. La segunda sección de la escena es muy parecida, aunque también es posible identificar considerables variantes, no solamente en el tocado y en la vestimenta de los personajes, sino también en la posición de los brazos y el tipo de cojín sobre el que está sentado uno de ellos. En cada una de las secciones de la escena aparecen sendos grupos angulares de cartuchos jeroglíficos. En la primera, el texto angular se halla separado en dos secciones por el pico de la máscara de colibrí. Los 4 cartuchos de la parte superior están rellenos de café rojizo y los 3 restantes, situados en la parte inferior, no presentan relleno. En la segunda, el texto consta de 7 cartuchos jeroglíficos pintados con línea de color negro y distribuidos en forma angular frente al rostro de ambos personajes. En la parte superior, cerca del borde del vaso, limitada por una línea de color café oscuro, hay una serie de 14 cartuchos jeroglíficos,
6 de estos con relleno café rojizo que abarcan toda la escena y que corresponden, como veremos más adelante, a la secuencia primaria estándar. El conjunto de cartuchos jeroglíficos del vaso K8008 corresponde a dos tipos de texto. Uno principal, situado cerca del borde, que corresponde a la dicha secuencia, y otro secundario, compuesto de dos cláusulas distribuidas en cada una de las secciones que componen esta misma escena. Junto con los datos derivados de las características iconográficas del vaso, la secuencia primaria estándar nos permite saber con mayor precisión la época en que fue elaborado, cuál era su función práctica y, por supuesto, a quién pertenecía. El texto de la secuencia primaria estándar es el que se encuentra así en su hoja volante, los dos primeros grupos de cartuchos jeroglíficos, en donde dice y la traducción es: este es el vaso para beber cacao con fruta de Ishtel, de Kinich-Ach Chakhu, cantor del tercer catún de vida, y Chankawit Kalomte, señor divino de Mutul, que es Tikal. En este primer texto, el vaso es descrito como un tipo especial de recipiente para beber una variedad específica de cacao con fruta, denominado Yukilta Yutalish de cacao. También se menciona un personaje histórico que a nivel gramatical funciona como sujeto, sobre el cual recae la posesión del objeto y al cual se le considera como legítimo dueño del vaso. Con respecto a la identificación del gobernante mencionado en la fórmula dedicatoria, es decir, en la secuencia primaria, parece haber un consenso general en reconocer que se trata de Yikin Chantawil, 27º gobernante de Tikal, cuyo ascenso ocurrió en 9-15-3-6-8, 3 Lamat, 6 Pash, es decir, el 8 de diciembre de 1738. Al empatar las características iconográficas del complejo Imish con los datos que nos ofrece la secuencia primaria estándar, es viable no solo identificar a quién perteneció el vaso K8008, sino también saber la función específica para la que había sido elaborado y el tipo de bebida que debía contener. En el segundo ejemplo del volante aparecen las comparaciones del nombre del propietario del vaso como Yikin Chankawil o Chankawil. A diferencia de lo que ocurre en el texto primario, el texto secundario, pintado sobre la escena del vaso, posee un contenido totalmente distinto, dado que su orientación discursiva está más vinculada a la escena en la que aparece que al soporte mismo. Veamos. El texto secundario comienza con O y acaba en R3. Dice algo así como Chap Pasakya Ochelkinja y Tununti Itzadna. El colibrí dijo Itzadna, el pinole está en la entrada del sol. El texto secundario es muy parecido y dice Nushuk Chancha Auchinal Wawa Yahi Tununti Itzadna. El colibrí dijo Itzadna, el pinole está en el Nushuk Chan, está frente a ti. La lectura de estas secciones nos permite la clara identificación de dos personajes que aparecen en la escena, a saber, el colibrí, o mejor dicho, un personaje ataviado con las características propias del colibrí, e Itzadna. Ahora, ¿cómo se puede explicar la relación entre ambos? ¿Qué sentido tiene cada uno de los elementos que aparecen en la intervención verbal de estos personajes en las dos secciones? ¿O cómo puede interpretarse el pinole está en la entrada del sol frente al pinole de Nushuk Chan está frente a ti? Un primer rasgo a considerar es la posición que presentan los personajes dentro de la escena. Según el patrón iconográfico maya, generalmente el personaje principal se dibuja a la derecha desde el punto de vista del espectador y en un plano más elevado que el resto de los personajes secundarios. En este sentido, es posible asumir que el personaje principal del dibujo realizado sobre este vaso es Itzadna, aunque, como hemos visto, el que hace uso de la palabra dentro de la escena es el colibrí. Itzadna ha sido considerado como una de las deidades más importantes de la religión maya. Su presencia es constante en diversos contextos epigráficos como monumentos, códices, vasos y artefactos, así como en estructuras, relieves y relatos de tradición oral. La etimología del nombre de Itzadna se asocia con el agua, con el rocío, el fuego, el hálito de la vida y de la muerte. Como muchas de las entidades que conforman el inventario de las divinidades registradas para el área maya, Itzadna posee diferentes advocaciones y su representación adquiere distintas formas, ya sea como ave, Itzanpie,
o como cocodrilo, Itzamcat-Ayim. Dentro del canon iconográfico del maya clásico, Itzamná aparece sentado sobre su trono, una banda celeste o un cojín de respaldo hecho con piel de jaguar. Los elementos que le distinguen dentro de estas representaciones, ya como un hombre de edad avanzada o bien como un joven, son, al parecer, el tocado elaborado, las muñequeras, el collar de cuentas de jade y el faldellín. La aparición de Itzamná en este vaso como un joven andrógino posiblemente se debe a que posee alguna relación con el dios del maíz, cuyo elemento diagnóstico es precisamente la juventud que muestra en sus distintas representaciones. El colibrí, por su parte, ha sido tratado a detalle por Mercedes de la Garza Camino en su libro Aves sagradas entre los mayas. Según comenta esta autora, el colibrí, dentro de la cosmovisión maya, posee diversos significados, entre los que destaca la posibilidad de encarnar una epifanía positiva y vital del dios solar, es decir, de Itzamná. Uno de los atributos más significativos de esta ave es precisamente la capacidad que posee para extraer el néctar de las flores, motivo recurrente en distintas representaciones plásticas, tanto en monumentos como en vasos polícromos. Asimismo, se sabe que en la mitología maya, como en la de muchos otros pueblos del área mesoamericana, el colibrí aparece en distintos relatos como un ave a la que se le asignan tareas bastante difíciles, como llevar el sol a los cielos o robar el fuego del sol. Después de revisar someramente algunos de los rasgos atribuibles a ambos personajes dentro de esta escena, vale la pena preguntarse qué relación existe entre ambos. A nuestro juicio, la vinculación de ellos radica en la posibilidad de asociar algunas de las características que hemos expuesto ya. Según se sabe, una de las atribuciones de Itzamná es la posibilidad de asociarse con el sol como deidad celeste, por ejemplo en el nacimiento de la tirada de Palenque. De este modo, podría existir una relación entre ambos debido a que el colibrí, en distintos relatos tradicionales, funge precisamente como el mensajero del sol. Por otra parte, la imagen jovial de Itzamná en la escena de este vaso sugiere una vinculación directa con el dios del maíz, dador de la materia indispensable para la elaboración de los alimentos que contiene este recipiente, pinole y atole, este último referido a través del signo Sa que aparece en la olla. Ya ven que en la escena hay una olla, aquí está Sa, que puede traducirse como pinole o atole. La posición y el gesto de las manos adquiridos por Itzamná en la primera parte de la escena también puede ser otro elemento que permita su relación con el dios del maíz. Visto lo anterior, la escena del vaso K8008 podría tener la siguiente secuencia narrativa. En la primera parte, Itzamná encarga al colibrí que le traiga el pinole que se encuentra en la boca del sol. En la segunda parte, el colibrí vuelve a donde Itzamná con el encargo, tal vez con el contenido, tal vez con la olla llena de pinole, ¿no? Que aparece precisamente en esta. O sea, no vean la escena como 1-2, ¿no? Es 1-2. ¿No? Las escenas mitológicas elaboradas en la superficie de los vasos, como este, no solo servían para adornar la pieza y complacer al ojo del poseedor. Se trata de verdaderos mensajes configurados, o si se quiere, de plenos relatos literarios, de los cuales el observador sabía decodificar cada uno de sus elementos. A diferencia de lo que ocurre en los monumentos y en los códices, donde los dioses participan como entidades creadoras o destructoras del universo, la presencia de los dioses en la cerámica polícroma posee un contenido anecdótico y mucho más íntimo, pues, como se ha visto, la relación que se establece entre el objeto y el poseedor a partir de la secuencia primaria estándar nos lleva a pensar en un tipo de vinculación bastante peculiar, puesto que el vaso vale por quien lo posee al tiempo que el poseedor refrenda su estatus social a través del vaso. Muchas gracias. Sí. Pues muy interesante esta ponencia. Ya preguntaremos algunas cosas en cuanto termine la mesa. Y bueno, de las selvas intrincadas mayas nos vamos a pasar a la península ibérica con Lilian Camacho Morfín, una de nuestras maestras más entrañables de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos va a hablar sobre las aves en la Galatea de Miguel de Cervantes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar aquí en esto que dicen que lo más entrañable a veces es lo más difícil de abordar. Y a mí que me encantan tanto los animales, siempre había dicho, ay, se me antoja el congreso, que de pronto dije, cerrar los ojos y vamos. Ahorita que dos divergencias, primero, hay que confesar que al rato dije, creo que necesito un traductor simultáneo para la ponencia. ¿Qué es esto? Pero bueno, ya hablaremos de esto. Y lo otro, me van a disculpar que no lea, pero no suelo leer las ponencias porque soy muy mala lectora de ponencias propias. Si quieren les leo una ponencia ajena, pero las propias me las prefiero leerlas. Entonces, bueno, voy a exponer gradualmente. Cervantes publica la Galatea en 1585. ¿Quién es Cervantes? Bueno, el famoso autor del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra se publica ya cuando ha pasado relativamente el auge de la literatura pastoril, o lo que se ha llamado los libros de pastores, o la novela de pastores. Jorge de Montemayor publica su Diana, los 7 libros de la Diana, en 1559, entonces ya para 1585 estamos hablando de 26 años. Lorenzo Sevilla Arroyo y Antonio Reyaza suponen que lo que hace este autor es regresar del cautiverio, y al regresar del cautiverio intenta vivir de algo. Y dice, bueno, el de la comedia no encuentra un público apto. Recordemos que es la época en la que está la tragedia española, están los autores clásicos de lo que se ha llamado el teatro clásico, el teatro trágico, y entonces suponen estos críticos que lo que va a hacer Cervantes es escribir una obra en la cual tenga garantizado el éxito. ¿Y por qué? Porque los libros de pastores tienen mucha fortuna editorial. En esos 26 años se van a publicar, se van a reeditar, se van a salir una serie de obras nuevas. El que Cervantes lo haya hecho para ganar dinero, no lo sé. Hay quienes dicen que también Cervantes escribió el Quijote para ganar dinero gracias a la venta de los libros de caballería. Es como una forma de hacerse rico en algo que no encontraba fondo. Pues bueno, no lo sé. Pero lo que sí me interesa es hablarles de lo que sí podemos probar, es qué pasa con las aves en la Galatea. La literatura pastoril es una literatura esencialmente idealista, de contextos muy plácidos, donde el elemento que domina, además del amor, es el llanto, es la nostalgia y sobre todo la construcción de espacios idílicos, tales como se producen en la literatura sentimental de la Edad Media. Aunque en la literatura sentimental vamos a tener todavía mayor efusión de todos estos momentos emotivos de los personajes. La novela cervantina es diferente a todas las que se publican en esa época, y por ser tan diferente, lo único que va a ocasionar es que se le vea extraña. Cervantes siempre suspirará por terminarla. No la terminó, la dejó inconclusa aún antes de morir, en aquel famoso el prólogo de Persiles, cuando comienza, puesto ya en pie en estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo, dedicado al conde de Lemo. Dice que espera que llegue el Persiles a calzar las espuelas a darle gracias, y dice, y espero que también llegue la Galatea a agradecer a vuestra merced. Pero Cervantes ya se está muriendo. Él dice, ayer me dieron extrema unción, hoy escribo esta, las esperanzas menguan, las esperanzas crecen, y yo con el deseo de ver a este señor. Entonces Cervantes escribe esta obra cuando sabe que ya está muriendo, y aún así sueña con escribir, con reescribir, con retomar esta segunda parte de la Galatea. No tenemos ninguna evidencia que la haya retomado, pero lo que sí tenemos es la obra tal cual, y vamos a hablar un poco de ella para aterrizar en lo que nos interesa, que son las aves. Bueno, la Galatea va a tener 4 rasgos fundamentales. El primero de ellos es una obra que viene con una escena violenta. Asesinan a un personaje y después de ese asesinato se narra otro asesinato más dentro de la obra, cosa que no se veía en la literatura pastoril. Aparece una serie de novelas intercaladas, sería una serie de otra observación. Cierto que en la literatura pastoril se cuentan historias, pero en la literatura cervantina se intercalan más bien a modo de literatura que se está escribiendo en la época, y una de estas literaturas es la literatura bizantina. La literatura bizantina, que tiene una fortuna entre los erasmistas, y que en el caso de la Galatea resulta extraño, porque es una literatura bizantina inserta en la novela pastoril. Por otra parte, la literatura pastoril tiene espacios muy pequeños. Y digamos, bueno, pequeños, pero ¿por qué? Si está en el campo. Porque todo el campo es exactamente igual.
En cambio, aquí en Cervantes vamos a encontrar paisajes de cautiverio, vamos a encontrar mares, vamos a encontrar prisiones, vamos a encontrar una serie de elementos que no concuerdan plenamente con estos escenarios idílicos. Y por último, un mundo completamente, digamos, en caos frente a la aparente apacibilidad de un mundo aldeano en el cual los personajes únicamente hablan de su amor. Es un mundo de violencia, de cortesanos, frente al mundo de la nostalgia. Entonces, la literatura pastoral tradicionalmente es una literatura no realista, y Cervantes está eligiendo un género que tiene mucho de tintes realistas. Probablemente eso hizo que no gustara la obra y que se quedara pendiente, pero Cervantes, que le gusta tanto experimentar con todo tipo de géneros, intenta hacer algo distinto en esta obra. La obra, se ha dicho, presenta reminiscencias de Garcilaso, de Félix de León, de Herrera, y lo que nos interesa para este tema es que esos autores hablan muchísimo de aves, muchísimo de todo tipo de aves. ¿Y qué va a pasar en la Galatea? Bueno, este libro pastoril, insisto, vamos a aterrizar en él, nos habla de un lugar ameno, de un locus ameno, donde tenemos nosotros el amor, bien como ganado que come plácidamente, bosques, arroyuelos, sombras, flores y aves. Todo este escenario, sobre todo de ovejas que pasan, tiene que ver con el cultivo de la ganadería trashumante en España. Recordemos que en el caso concreto de España y de la Mesta, los españoles están viviendo de la ganadería. ¿Y qué es la ganadería trashumante? Es la ganadería que se dedica a vagar de un lado a otro, buscando las mejores tierras de cultivo para encontrar qué comer, o si no hay tierras de cultivo, simplemente comer lo que se encuentra. Borregos, ovejas se dedican mucho a depredar la ecología del lugar, pero pues producen mucho. Ya nada más al margen les comentaré que suele decirse que uno de los factores que hicieron que los que llegaron a México, los españoles que llegaron a México, los conquistadores, invasores o como los quieren llamar, bueno, estos conquistadores que llegan a México, aguantaron las largas jornadas de Veracruz, que es un territorio inhóspito, y lo que es el puerto, uno lo puede ver muy bonito para quedarse ahí, pero ya vivir en Veracruz, bueno, es otra cosa. Quienes hayan estado ahí, no necesito profundizar en ello. Para llegar a la Ciudad de México, pues son temperaturas completamente opuestas, unas microclimas contrastantes. ¿Y qué es lo que hace que estos españoles resistan? Que estos españoles pastores pasan de los 40 grados en verano, a veces hasta en las noches, 38 grados, a 0 grados en invierno. Entonces estamos hablando de temperaturas impresionantes. Y esta literatura pastoril gusta también en España, es un género amado en España, porque hay ese reflejo de esa vida plácida y de esa vida que muchos conquistadores también tienen. Bueno, dentro de ese contexto, insisto, dentro de ese contexto natural tenemos nosotros elementos, una serie de animales, hay animales mencionados, por ejemplo, en la literatura pastoril no hay leones, sin embargo se suelen mencionar los leones. Entonces, bueno, ¿y por qué? Porque de pronto se llegó tal personaje y me asaltó como león enfurecido, o tal hizo como león enfurecido. Entonces de ahí dice uno, bueno, hay también animales inexistentes en estas obras. Pero los animales que deberían ser los animales reyes por naturaleza serían las aves, porque las aves se dedican a sazonar todos los espacios libres, todos los espacios abiertos. El hecho que no haya aves en un lugar indica unos niveles de contaminación espeluznantes que solo se dan con la minería a cielo abierto aquí en México. Pero bueno, no vamos a hablar de México. Entonces, si nosotros tomamos la Diana de Montemayor, vamos a encontrar que aparecen citadas, por ejemplo, nada más aves, o sea, genéricamente, sin hablar de aves en específico, sin hablar de gorriones, pinzones, alondras, canarias, grajos, grullas, etc. Nada más la palabra ave, vamos a encontrar que existen alrededor de 30 alusiones a las mismas. Entonces, bueno, y si pensamos en términos líquidos, bueno, son aproximadamente unas 1000 alusiones a términos líquidos. Siempre he mencionado que la Diana de Montemayor, si quisiéramos brindarle agua a esta palabra, bastaría exprimirla para darle agua a todo ese territorio. Aves no podríamos darles de comer a la gente con ellas, pero sí tenemos una gran abundancia de aves. Las aves que aparecen en estas obras son, por un lado, aves domésticas, es decir, gallinas, pavos, que no hablan de guajolotes, como los pavos reales. Quien se habla de guajolotes es Góngora en esta literatura pastoril que será las soledades. Aves domesticadas, que son las que se encuentran en jaulas, y las aves silvestres, que son las que más gustan en la literatura pastoril. ¿Por qué gustan?
porque las aves son música de la naturaleza, son ecos del amor. Muchísimas veces los poetas, al referirse al amor, inmediatamente equiparan su amor con el hacer nido de las aves, con el cortejarse de las aves. Recordemos aquel soneto famoso de Lope de Vega en el cual el amante, el pastor Velardo, lleno de rabia porque ve unas tortolitas que se están cortejando y va y las apedrea y las asusta y apedrea el nido, y entonces, bueno, se van y dicen, no, este loco, ya están regresando. Y el otro se muere de coraje porque dice, bueno, ¿y por qué ellas siguen amándose y yo no tengo a mi amada? Entonces, es ese eco, y además el valor simbólico. Pues pensemos simplemente que el ruiseñor representa a Filomela, el cuervo con su valor negativo, la corneja como presagio de lo siniestro, etc. Las aves en la literatura pastoril constituyen entonces una necesarísima parte del escenario. Y ven cómo se presentan en la Galatea, en esta novela atípica cervantina. Esta novela, ya hemos visto, es una novela más de ambientes que de escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que pocas veces se define el escenario, se presenta o los personajes queda claro exactamente dónde están. Pasan unas pinceladas para decir dónde están. Lo esencial de la Galatea es la música, pero curiosamente no es la música de las aves, sino la música de los mismos pastores. La Galatea es una especie de viaje del Parnaso, es decir, un viaje a la poética de ese entonces, en la cual se mencionan todos los poetas de la época, pero que no presenta aves que estén sazonando ese canto, son los mismos poetas que cantan. Esto se debe a que Cervantes no tiene tanta necesidad de representar los amores, sino las aventuras que hay en torno al amor y sobre todo el quehacer poético. Bueno, por otra parte, entonces, vamos a hablar de las aves representadas. Lo primero que debemos subrayar es que estación. La palabra ave, el término ave, solo en toda la Galatea, en la hermosa Galatea, solo se presenta 6 veces. 3 veces para decir ave concretamente y 3 veces para referirse a los pajarillos. Y se caracterizan o por la música o por la inocencia, por el carácter. Los pajarillos caracterizados por lo musical de su voz y por lo colorido. Entonces hay una diferencia. Aves genéricas que hacen música y tienen un carácter, o pajarillos que son los multicolores. En contraste, por ejemplo, tenemos el Quijote, donde se ofrece más de una decena de aves en particular, nombradas. Así, podemos nosotros contar, son alrededor de 18 aves que se nos van enlistando en las dos partes del Quijote, parte primera, parte segunda, de 1605 a 1615. Ahora, en contraste, en la Galatea solo tenemos 6 aves mencionadas. ¿Cuáles son estas? El halcón, el cuervo unido al cisne, los cisnes caracterizados como blancos y canoros y los cuervos como negros y roncos. Y después las aves pequeñas que siempre aparecen en parejas, por ejemplo, las calandrias y ruiseñores. Por otra parte, los jilguerillos, que llaman la atención porque no los llama jilgueros, y ahí que lo tenemos viniéndonos a cantar. Y hasta ahí, todas las aves en la Galatea. Y dicen, bueno, ¿qué pasó con las aves? ¿Por qué tan poquito? Bueno, ¿qué hacen las aves en la Galatea? Lo primero es que devuelven los favores, porque cuando están participando los personajes contando sus penas, contando sus cuitas de amor, el contexto le permite que estas aves adornen. Por otra parte, vamos a nosotros a ver que estas aves están caracterizadas por unos adjetivos que son, ahorita que estaba leyendo la ponencia aquí, mi colega me recordó mucho la poesía náhuatl, que siempre se basa con ciertos formalismos que nosotros ya inmediatamente identificamos. Igual aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué adjetivos caracterizan a estas aves? Que son parleras, es decir, que son habladoras, y desde luego no se está hablando de loros. Cervantes no, ya sabes que es mi pasión, pero Cervantes no toca los loros, los encontraremos en otros autores. Y son parleros en el sentido de que están haciendo ese ruido. Nos dicen que hacen con no aprendida y maravillosa armonía, concertadas cantilenas, dulce y concertado canto, suave armonía, divina armonía, canciones, ya les dije lo de cisnes, dulce armonía, la alegre armonía, dulces pajarillos, pintados pajarillos, aves inocentes, pintados y muchos pajarillos. Es decir, son términos completamente convencionales. La caracterización de estas aves se da sobre todo por la voz, los cantos.
ya lo dijimos. Se habla de la armonía, que no es aprendida, que es maravillosa, que es suave. En 2 veces se menciona que es suave, en contraste, por ejemplo, con Jorge de Montemayor, cuyas aves son sumamente suaves, en más de 6 ocasiones. Su armonía es divina y su armonía es alegre. Referido exactamente al canto, armonía cuando están en grupo, al canto particular, ya cuando están solas, tienen cantilenas concertadas, todo referido a la música de la época. Su canto es dulce, es concertado, se insiste, y la única antítesis, el cisne canoro y el cuervo ronco. Curiosamente, cuando se habla del cisne y el cuervo, es en los funerales de un poeta de la época,